Pues bienvenidos sean todos a este tema. Buenas noches, padre. Pues sin más, pues lo dejo con los micrófonos a usted. Sí, bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. Vamos entonces a iniciar de inmediato con nuestro tema. Recuerdan, la vez pasada habíamos señalado que seguramente lo más conveniente el día de hoy era hablar sobre las emociones y por eso es que en la publicidad el título se ha puesto así, ¿verdad? Las emociones, ¿qué son y cuál es su relación con el amor? Les recuerdo que este tema salió porque la vez pasada hablamos sobre el perdón, es decir, el perdón como una expresión del poder del amor y que el perdón no nos deja desprotegidos, ¿verdad? Entonces, ese fue el tema de la vez pasada y surgió un poco la problemática de la ira y del resentimiento, ¿sí? Porque señalábamos que uno de los principales frutos del perdón es liberarnos de la ira, del enojo que nos generó la ofensa y del enojo cuando se hace viejo, o se hace añejo, ¿verdad? Que llamamos resentimiento. Entonces se presentó ese grande reto. Y claro que al hablar del enojo en el perdón estamos hablando de una emoción en relación a una expresión del amor misericordioso que es el perdón. Entonces, bueno, entonces vamos ampliando un poquito el tema y vamos viendo qué relación hay entre las emociones y el amor. Incluso esperemos superar una confusión en la que se cree que el amor es una emoción, ¿verdad? Sentir amor así, que es algo así como sentir cariño y enamorarse, más o menos sería, pero claro que sabemos que el amor es mucho más. Los retos del amor son muchos, por ejemplo, cómo amar a una persona que nos cae mal, cómo amar cuando estamos de malas, ¿sí? Sí, cómo no ofender al prójimo, o sea, los retos son muchos, aun cuando surgió pues de una situación muy particular que fue precisamente el enojo, cómo superar el enojo para que el perdón que nosotros hagamos sea inteligente, nos deje protegidos y nos deje serenos. Esa es, vamos a decir así, la problemática. Para ello, entonces, nos pusimos la pregunta, ¿verdad? ¿Qué son las emociones y qué relación tienen con el amor? Y para esto, vamos a preguntarnos, otra pregunta, ¿verdad? ¿Para qué sirven las emociones? ¿Sí? ¿Por qué tendremos emociones? ¿Son útiles o qué, verdad? Entonces, para ello, entonces nosotros podríamos decir que las emociones son situaciones globales, las vamos a ir desglosando poco a poquito, situaciones que involucran todos nuestros niveles y tienen una meta muy precisa, ¿sí? Que es la de proteger la vida o expandir la vida, ¿sí? Entonces, esa sería la premisa. Ahora, otra premisa también. Los seres humanos somos muy vulnerables. Quiere decir que se nos puede herir fácilmente, podemos morir fácilmente, ¿sí? Necesitamos muchas protecciones para vivir. Nuestra casa, por ejemplo, las paredes, etcétera. En el frío, pues cubrirnos, ¿verdad? O el calor, etcétera, ¿sí? Porque si no hacemos estas cosas, es probable que muramos, por ejemplo, o que quedemos muy enfermos, o que quedemos heridos, ¿sí? Entonces, somos los seres humanos muy vulnerables. Y además, la especie humana es la que nace más indefensa de todas las especies vivientes, y la que más tiempo tarda en hacerse autónomo y saber protegerse. Les presento un experimento que se hizo hace unos 50, 60 años. Un matrimonio de psicólogos que tuvo un hijo adoptó un mono recién nacido, un chimpancé, y lo pusieron junto con su hijito recién nacido y los trataban exactamente igual. Les ponen sus pañales, les daban de comer al bebé, al recién nacido chimpancé y al ser humano. ¿Cuál fue el resultado?
El chimpancé se iba desarrollando mucho más rápido que el ser humano, ¿sí? ¿Sabe? Más rápido caminaba, más rápido, etcétera. Pero el chimpancé llegó hasta un punto y ahí se quedó. El ser humano, sí, más lento, más despacito, llegó acá y le siguió, ¿verdad? Sí. El chimpancé naturalmente nunca aprendió a leer y escribir, ¿verdad? Nunca aprendió matemáticas, nunca aprendió más que lo que hace un mono, ¿sí? Eso quiere decir que las especies vivientes, en la medida en la que se alejan más del ser humano, ¿sí? Pensemos en un mono, bueno, en un gatito, los mamíferos, ¿verdad? Pero pensemos, por ejemplo, en las tortugas, ¿no? Que apenas nacen y le corren al mar, si no se las come su mamá o las mata su mamá, ¿sí? Es decir, en la medida en la que una especie es menos desarrollada, equivale a decir que su madre y su padre no tienen capacidad para cuidarlos, nacen capaces de protegerse ya desde el nacimiento, ¿sí? Bueno, con esto quiero subrayar que el ser humano es el ser que nace más vulnerable de todos los seres humanos y el que tarda más tiempo, ¿sí? En saberse proteger a sí mismo. Todo esto que estoy diciendo ahora, ¿para qué sirve, no? Para señalar que hay una emoción que es posiblemente de las llamadas emociones negativas, que vamos a ver que no son tan negativas, la emoción fundamental, ¿sí? Que es el miedo. Entonces, en la medida en la que nosotros nos sentimos amenazados y sin recursos para afrontar la amenaza, en esa medida sentimos más miedo. Entonces, quisiera subrayar entonces que la vida humana es altamente vulnerable durante todo el arco de la existencia. Pero al momento de nacer, digamos que en sentido completamente radical. Por esa razón, el miedo a ser dañados, miedo a quedarnos sin recursos para sobrevivir, ¿sí? Miedo a morir, ¿sí? Es la emoción fundamental. ¿Y para qué sirve el miedo? Exactamente para que nos protejamos, ¿sí? Bueno, primera cosita. Y me voy a centrar por ahora un poco en la emoción del No, pero miedo yo no estoy para con cámara. luego ir Solo voy a venir. entendiendo, Te voy a estar sobando mi a pizza, ver, solo voy a venir. sí, por favor, Naraxi, si puede apagar el micrófono, por favor. Figueroa, gracias. Entonces, comentaba que somos muy vulnerables, necesitamos protegernos y la emoción del miedo sirve para eso. Y uno dice, ¿el miedo sirve para protegernos? Bueno, sí, y vamos entonces a desglosar un poquito esta cuestión, ¿sí? ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos miedo, sí? Entonces, el sistema inmunitario se detiene para que el organismo se ocupe de otra cosa. La sangre fluye hacia los músculos mayores e inferiores para darles más nutrientes a los músculos y más oxígeno. El corazón bombea mucho más rápidamente cuando tenemos miedo. ¿Para qué? Para que la sangre circule más rápido y como la sangre lleva los nutrientes y el oxígeno a las células, distribuya más rápidamente oxígeno y nutrientes. Las glándulas generan sustancias, hormonas que nos den energía, principalmente las glándulas suprarrenales generan mucho más adrenalina, porque la adrenalina da mucho más energía y hace que los músculos se pongan tensos, es decir, que los músculos estén súper preparados para cualquier emergencia. Hay cambios en la cara, o sea, la cara de asustado, los ojos muy abiertos para mejorar la visión, porque es muy importante controlar la amenaza para saber qué hacer si estamos viendo y entonces los ojos se abren para ver mejor. Se dilatan las pupilas y por lo tanto vemos con más luz, por ejemplo. La frente se arruga, los labios, sí. La respiración es jadeante, como ya habíamos comentado, ¿verdad?
la presión arterial aumenta, ¿sí? Aumenta también la glucosa en la sangre porque el azúcar es energía, ¿sí? Y la actividad cerebral también aumenta, ¿sí? Y aumenta la coagulación sanguínea, ¿no? Nosotros decimos, bueno, ¿y por qué pasa todo eso en el miedo? Luego vamos a ver que esto se nota al exterior y tenemos también otras dimensiones de las emociones, en este caso del miedo. No sé qué tan claro resulte que todas estas modificaciones fisiológicas son para que el cuerpo tenga más energía y más velocidad. Está de por medio la protección eficaz, ¿sí? Esa es la razón. Por eso una persona con miedo corre más rápido, salta más alto, tiene mucho más fuerzas para encaramarse en algo que tenga que subir, aguanta mucho más, tiene mucho más energía, ¿verdad? Precisamente por estos cambios fisiológicos. ¿Y cuál es la meta? Comentábamos ser mucho más eficaces en la protección de la amenaza, ¿no? Y entonces el miedo nos prepara para correr más rápido, en el caso de que la amenaza sea más veloz que nosotros, para luchar con más eficacia, y en caso de que no tenga caso correr porque nos va a alcanzar de inmediato, y no tenga caso luchar porque es demasiado fuerte contra nosotros, entonces nos paralizamos, ¿sí? Nos hacemos los muertitos, no hacemos ruido, ¿verdad? Y cosas así. Son mecanismos primitivos que nos permiten, digamos, de una u otra forma, protegernos frente a una amenaza. No sé hasta qué punto resulta claro que la función del miedo es protectiva para la propia condición vital, ¿sí? Y se hace de modo rapidísimo, de modo inconsciente, y en un momentito más voy a ilustrar esto pues con algún diseño por allí. Pero quisiera hablar de otra emoción que seguramente es la que hace 8 días nos hizo cuestionarnos, que es la ira, ¿sí? El enojo o la rabia, ¿sí? Y así como nos preguntábamos del miedo, ¿no? ¿Cuál es su meta? Es protegernos huyendo, luchando o paralizándonos. La ira también es protectiva o la intención es protectiva, pero el modo para protegernos es destruyendo, ¿sí? Quitando a la fuerza el obstáculo que está enfrente, ¿sí? Arañando o lo que sea, ¿verdad? Aquello que nos amenaza, ¿sí? O aquello que nos frustra, ¿sí? O también la ira nos da toda la energía para repeler a quien esté invadiendo, ya sea persona o sea cosa, ¿verdad? A que invadan nuestro territorio, ¿no? Por ahora vamos a decirlo así, o también para impedir que alguien se aproveche de nosotros, ¿sí? Que alguien sea injusto, ¿no? Entonces, la ira aparece cuando algo que nosotros queríamos o necesitábamos es bloqueado. Y la ira es toda esa energía para quitar, destruir, agredir aquello que está impidiendo que yo alcance alguna meta. Y en el mejor de los casos es la indignación frente a la injusticia. Y por eso es que la ira también, en milésimas de segundo, nos prepara para la lucha o para el combate, ¿sí? ¿Sí? Ya sea para pelear, o sea, para de veras arañar, patear, golpear, morder, ¿sí? O para hacernos los enojados y amedrentar al otro, ¿verdad? Y así ya lo alejamos por ahí, ¿sí? Esos, vamos a decir así, serían los dos métodos. E igual, hay síntomas físicos o hay cambios fisiológicos como sucede con el miedo, y algunos de ellos son parecidos al miedo, ¿no? Por ejemplo, la respiración se acelera cuando uno está muy enojado, se entrecierran los ojos, así como queriendo matar con la mirada, ¿verdad? Con mucha tensión en los párpados, ¿sí? Hay una tremenda tensión muscular, sobre todo en los brazos. Uno tiende a cerrar los puños, ¿sí? Los latidos cardíacos son más rápidos también. Aumenta la presión arterial. El rostro se enrojece, va la sangre por así, por la dilatación de los vasos sanguíneos que están en la cara, ¿sí? Aumenta la temperatura cutánea de los dedos, ¿sí?
No sé hasta qué punto también resulte claro que todo esto es darle al cuerpo más energía, con los latidos más rápidos, por ejemplo, con la respiración jadeante, para ser más eficaces en la destrucción de lo que nos amenaza o en el repeler aquello que nos está invadiendo, ¿sí? O sea, hasta qué punto esto va resultando claro. Voy a seguir poniendo otros ejemplos, ¿no? De emociones. Pongamos la vergüenza, ¿sí? ¿Qué es la vergüenza? Pues el tremendo miedo a hacer el ridículo, ¿sí? Entonces, la vergüenza se experimenta cuando nos sentimos demasiado expuestos a situaciones negativas de carácter social, o sea, cuando estamos frente a otras gentes o con otras personas, ¿verdad? Y es el miedo a lo que piensen de nosotros, sobre todo si nos salió mal alguna cosa o quién sabe, ¿sí? A lo que piensen de nosotros, a lo que puedan decir de nosotros, a que les podamos provocar risa, ¿sí? Burla, ¿sí? Hacer el ridículo, ¿sí? Entonces la vergüenza es la tremenda energía de desaparecer. Claro que no podemos desaparecer, pero nuestro cerebro primitivo no lo sabe y hace todo lo posible para desaparecer. Lo que es peor es que aparecemos más porque nos ponemos colorados, por ejemplo, ¿verdad? Sí, los que somos morenos se nos nota menos, pero quienes no son tan morenos se les nota muchísimo, ¿sí? Entonces, es un tremendo miedo. Otra vez, vean ustedes cómo el miedo está en la base de la ira, ¿sí? Tenemos miedo de no alcanzar el objetivo, de morirnos de hambre cuando está un obstáculo, y, ¿sí? O la vergüenza, el miedo a hacer el ridículo, ¿sí? Y también la reacción del cuerpo, ¿verdad? La ruborización, se pone roja la cara, ¿verdad? El temblor de las manos, la aprensividad, ser muy aprensivo, semejante a los ataques de pánico, ¿no? Y todo esto para impulsarnos a evitar situaciones sociales. O sea, a irnos, a que no nos vean, vamos a decir así. Quisiera subrayar que está entonces de por medio el miedo, otra vez, ¿sí? Y paso a otra, o sea, los celos, ¿verdad? Los celos que pueden referirse a una persona, estar celosos de una persona, o celos de otro tipo, ¿no? Como por ejemplo los celos profesionales, ¿no? ¿Y qué son los celos? Es la angustia, miedo por la sensación o creencia de que vamos a perder a alguien o de que vamos a perder algo, ¿sí? Es el miedo a perder. Entonces vamos a suponer celos hacia una persona, ¿no? Vemos que esta persona está platicando muy a gusto con otra persona que nosotros notamos que como que es nuestro competidor o competidora, y las actitudes de la persona hacia la que uno siente celos nos están como diciendo que se va a ir con la otra persona y me va a dejar, ¿sí? Podríamos decir entonces que los celos es el miedo al abandono, y a un abandono muy preciso, ¿no? Al abandono de la persona que nosotros queremos, ¿sí? Decía que también se usa la palabra celos para hablar, por ejemplo, de celos profesionales, ¿no? Cuando una persona es especialista en algo y luego aparece alguien que habla de ese tema y nosotros decimos, o sea, como que queremos demostrarle que nosotros también sabemos o sabemos más, ¿sí? El padre de la psicología americana, William James, que también tenía sentido del humor, ¿no? Pues es un grande psicólogo. Dice, fue un grande psicólogo, dice, si una persona es mucho mejor que yo en mecánica, para mí no me crea ningún problema, pero si alguien empieza a hablar de psicología, yo me empiezo a sentir no sé cuánto, ¿verdad? Pues porque yo soy psicólogo y cómo es que el otro sí va a creer que sabe más que yo. Lo decía él con un poquito de sentido del humor, ¿verdad? Pero los celos profesionales, por ejemplo, se dan cuando hay una persona que habla de lo que nosotros sabemos o de lo que nosotros podemos hacer, ¿sí? Y podemos entonces experimentar celos profesionales, ¿sí? Entonces, aquí es el miedo
o a perder una persona, si son celos hacia una persona, o miedo a que no sepan que yo sé, ¿verdad? Alguna cosita así, ¿verdad? Que yo sé más que el otro, o yo sé cuánto el otro, o yo ya sabía lo que el otro dijo, ¿verdad? Y cosas así. Sigue siendo entonces miedo. Pero aparte de miedo, se siente ira o enojo, ¿sí? Por ejemplo, la persona celosa está muy enojada con el otro que está bien a gusto con otras personas, ¿no? Y su objetivo es controlarla, evitarle, ¿verdad? Que hable con la otra persona porque así ya no se le va. Al menos eso es lo que cree. Ordinariamente sí se le va. Entonces es eso. Aquí, aunque lo voy a hacer con todas las emociones, aclaro una cosita, ¿no? Con los celos, en relación a las personas, hay celos bien fundamentados. Es decir, hay personas que son de veras irrespetuosas con las personas con las que están comprometidos, ¿sí? O de veras sí son infieles, ¿sí? Y por lo tanto, los celos que experimenta la persona son sanos, entre comillas, porque le están avisando de una cosa real. ¿Sí? Mientras que la celotipia o los celos enfermos, en cambio, son celos, pero que se generan por cosas que no son reales y que la persona más bien está expresando sus miedos, ¿verdad? Entonces, simplemente esta diferencia entre celos sanos y celos enfermos, ¿sí? Entonces, en la acción de los celos, la ira que se experimenta hacia quien pone en riesgo nuestro territorio físico o profesional, ¿sí? Se dirige a evitar la pérdida, ¿sí? Entonces nos enojamos para actuar con mucha eficacia y evitar la pérdida. Otra emoción todavía que también tiene que ver con el amor, porque o sea, si nosotros padecemos eso que voy a decir ahora, entonces mm, tendríamos miedo. Bueno, perdón, aquí me detengo porque estoy viendo un mensaje. Dice Carlos Leos, ¿no? En estos 2 años que estuvimos en encierro por pandemia y los que ya se están incorporando a laborar, cómo sanar la salud mental y emocional, en voluntariado, también por tanta actividad apostólica como trabajar la ansiedad, lo mental y emocional, que nos trunca nuestro desarrollo personal y espiritual. Bueno, aquí hay una pregunta de cómo sanar la salud mental. Lo vamos a tener en cuenta, Carlos, después de estas premisas y seguramente el día de hoy, esta noche, no terminaremos y seguramente este tema de las emociones lo vamos a continuar las siguientes veces, ¿verdad? Sí. Bueno, retomando un poquito, les decía que hay otra emoción que es la envidia, que con cierta frecuencia nos impide amar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la envidia? ¿Mm? Podría decir que causa la envidia, lo voy a decir en forma inexacta, pero el objetivo es la claridad, ¿no? Está causada por las cosas, las cualidades, las propiedades, los éxitos de otra persona, ¿no? Desde una actitud competitiva. ¿No? Es decir, nos sentimos mal porque creyendo que estamos en competencia, vamos perdiendo, ¿verdad? Entonces, que una persona tiene una casa más bonita que la mía, en principio, ¿eso qué? O sea, puede ser que yo tenga una casa más chiquita, más modesta, y yo sea más feliz. Pero si la persona se siente en competencia en este nivel, ¿sí? Entonces, claro que va perdiendo y le da coraje. Otra vez el enojo, ¿sí? La ira, que se llama envidia, ¿no? Y repito, puede ser por las cosas del otro, puede ser por las cualidades del otro, por las propiedades del otro, por los éxitos de la otra persona. Pero siente envidia solo quien tiene una actitud competitiva o de competencia, ¿sí? Y la competitividad en este tipo de cosas está relacionada con la propia valía, ¿sí? En algún ámbito específico de la vida. ¿Sí? Entonces, si yo creo que valgo menos porque tengo una casa más modesta, entonces esta manera de entender las propiedades hace que yo genere envidia para quien
tiene más, ¿sí? Y los signos físicos son los de la ira, ¿sí? Un poquito más camuflados. Pero una cosa específica de la envidia es intentar, o se siente el impulso a sabotear el triunfo del otro o a descalificar el punto del otro, ¿sí? A decir, no, eso cualquiera lo hace. No, fue pura suerte. ¿Sí? Como quitarle valor, ¿sí? Entonces, esa sería, de alguna manera, la envidia. El asco y la repugnancia, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo del asco o de la repugnancia? Si yo, por ejemplo, ya me comí algo echado a perder y me da asco, lo vomito por asco, ¿sí? ¿Y cuál es el objetivo? Sacar algo que me va a envenenar. Es algo completamente positivo, ¿sí? El vómito es muy feo, sí, pero nos salva, sí, nos salva de muchas cosas. O no sé, cuando el olor de algo es que ya está echado a perder o lo que sea, ¿sí? Hace que nos echemos hacia atrás precisamente. O sea, como que intentamos poner distancia, ¿sí? Ante ello para no ser dañados, no ser contagiados, vamos a decir así, ¿sí? Y claro que el impulso es a no acercarnos a eso, a repelerlo y como decía, a poner distancia, ¿sí? El objetivo es evitar el contacto con eso que nos puede dañar, ¿sí? Y cuando alguien siente asco en la calle, los labios son salientes, las fosas nasales apretadas, las comisuras de la boca estiradas hacia abajo, el cuerpo tiene un movimiento hacia atrás, ¿no? Yo creo que resulta claro que esta emoción, que también puede ser sensación, ¿sí? De asco, es protectiva. La sorpresa es una de las emociones innatas, ¿sí? De las, sí, fundamentales, ¿sí? ¿Cuál es la función principal de la sorpresa? Es ayudarnos a poner atención y a responder con atención a estímulos imprevistos y nuevos, o sea, completamente desconocidos e imprevistos, ¿sí? Pueden ser positivos o pueden ser negativos, ¿sí? ¿Y para qué sirve la sorpresa? Para enfocar la atención en aquello que ha generado sorpresa. Y estamos así, ahorita vamos a hablar un poquito de las expresiones físicas, ¿verdad? Porque el objetivo es evaluarlo, saber de qué se trata, ¿no? Y evaluarlo para ver si es necesario que yo cambie de conducta o que yo haga algo especial, ¿sí? Entonces se levantan las cejas, se abren los ojos bien abiertos, ¿verdad? Exactamente, digo, porque hay que evaluar las cosas y la boca medio abierta en forma oval, así que la boca abierta, una sorpresa, ¿sí? Y el efecto de la sorpresa es distinto dependiendo de las personas, ¿sí? Por ejemplo, para las personas que tienen actividades bien definidas y todo, las sorpresas son desagradables, porque lo sacan de su orden, ¿no? En cambio, las personas que buscan novedades y sobre todo si están aburridas, las sorpresas son fabulosas, ¿sí? Pero como decía, la sorpresa tiene como objetivo el evaluar una situación desconocida, vamos a decir así, para saber qué hacer prácticamente. Bueno, yo creo que ya he presentado bastantes ejemplos de emociones fundamentales y resulta claro que las emociones tienen como meta proteger la vida, ya sea huyendo o luchando contra amenazas, destruyendo obstáculos como es la ira, no permitiendo que nos abandonen, como son los celos, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y la pregunta, si las emociones tienen buena intención, entonces, ¿por qué a veces son problema? Y bueno, hay varias formas de decirlo, voy a decir aquí una o dos de estas formas, ¿sí? Es porque estas reacciones pecan por exceso o por defecto. Por ejemplo, tener miedo ante una amenaza real, la amenaza real, nos ayuda a ser más eficaces en la protección. Ya lo comentamos, a correr más rápido, etcétera, etcétera. Pero cuando el miedo es exagerado, ¿no?
entonces ya se hace patológico, vamos a decir así. Por ejemplo, los ataques de pánico, son ataques de miedo, ¿sí? ¿A qué? Pues en principio a nada, es como un círculo vicioso en el que la persona empieza a como a creer que se está poniendo grave, ¿sí? La creencia de que se está poniendo grave hace que el corazón lata más rápido, etcétera, etcétera, y entonces tiene más señales de que se siente grave, ¿sí? Y así se hace un círculo vicioso, en la cual síntoma tras síntoma hace que de veras la persona crea que se va a morir y va a terminar al hospital, una persona con ataque de pánico. Llega al hospital, le hacen todos los estudios, no tiene nada. Fue un efecto de miedo exagerado, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en un ataque de pánico? Pues que una persona que no está en ninguna amenaza real empieza a tener taquicardia, sofocación, opresión en el tórax, frío o calor, mareo, sensación de despersonalización y claro que más va sintiendo estos, más pánico tiene. Y como ya decía, va a terminar al hospital. Y ahí, claro, que el miedo es disfuncional, es un miedo no sano, ¿sí? O, por ejemplo, las fobias. Las fobias también son miedos, pero son miedos sin motivo, ¿sí? Miedo a las plazas o lugares abiertos, miedo a lugares cerrados como la claustrofobia, la primera es la agorafobia y cosas así, ¿sí? ¿Sí? Miedos exagerados que bloquean a la persona. Una persona que tiene ataque de pánico va al hospital, o sea, deja de hacer lo que está haciendo, total, tiene muchos problemas ahí. Lo mismo una persona con fobias evita cosas que no hay ningún problema, simplemente le quitan oportunidades y cosas por el estilo, ¿sí? O por ejemplo, la manía, ¿no? No hemos hablado de la alegría y del optimismo. Vamos a dejar para la siguiente semana lo que conoceríamos como emociones positivas. Hoy vamos a reducirnos a estas, ¿sí? ¿Qué es una manía? Es una alegría y un optimismo exagerados sin motivo real. Y uno dice, pues que no está bien ser así muy, muy optimista. No, porque la persona con una manía, vamos a decir así, tiene la sensación de plenitud y de poder, hasta de mucho poder, hasta que se cree invencible, ¿sí? Cree que, o sea, no calcula y se arriesga a cosas que pueden tener consecuencias terribles, ¿sí? ¿Mm? Esa alegría y optimismo exagerados fuera de realidad, ¿sí? Entonces, la persona con manía puede ser muy inteligente, pero cuando está en ese estado, no le hace caso a la razón, ¿sí? Y entonces, como decía, puede ser que llegue a situaciones desastrosas. Cuando ya le pasa la manía, se avergüenza de todo lo que hizo para luego repetir otra vez, como sucede con el trastorno bipolar. Ya había señalado que la gente ordinariamente llama bipolar a una persona que no controla sus impulsos y ese no es un bipolar, en términos técnicos es un borderline o limítrofe. El verdadero bipolar es el que alterna periodos, semanas o meses de depresión y periodos igual de semanas o meses de manía, ¿sí? Sí, es el manía, ese es el bipolar, ¿no? Entonces la manía tiene eso, entonces aún la alegría y el optimismo fuera de realidad son igualmente perjudiciales. Entonces aquí lo que quisiera señalar para empezar a acercarnos a nuestra conclusión y después poder escuchar si hay reacciones o no. Es que las emociones en principio son positivas, Dios nos las puso por algo positivo, pero cuando nosotros exageramos o nos faltan, entonces nosotros tenemos conductas no saludables. Antes de ver cuáles son los retos para el amor, quisiera señalar que esos cambios fisiológicos a los que me referí, tanto internos como externos, ¿sí? Se convierten en comunicación no verbal. Es decir,
con nuestra cara, nuestro cuerpo, ordinariamente estamos manifestando, se está notando cómo nos sentimos, ¿sí? Y entonces, la comunicación no verbal, ¿sí?, se da por el tono de voz, el modo como hablamos, golpeado, no golpeado, suave, educado, etcétera. Entonces, los gestos de la cara, ¿sí?, y las posiciones del cuerpo. Es decir, las emociones se nos notan por todas partes, ¿sí? Y son contagiosas, ¿sí? Es decir, cuando nosotros andamos de malas, ¿sí?, hacemos sentir mal a otra persona, ¿sí? Cuando andamos de buenas, hacemos sentir bien a otra persona. Cuando andamos de malas, somos más egoístas, más ofensivos. Cuando andamos de buenas, somos más educados y más generosos, ¿sí? Y como vemos aquí, ya estamos acercándonos a la relación que hay entre el amor y las emociones. Hay un estudio que se realizó, en el que se analizó la expresión vocal, o sea, el tono de voz y la expresión facial, ¿sí?, cuando dos seres humanos se comunican entre sí en el ámbito familiar, o sea, personas que se conocen muy bien, que son familiares, ¿sí? Y se filmaron, se evaluaron porcentajes. El resultado es impresionante, ¿eh? Los contenidos verbales, los conceptos, solo ocupaban el 7% de la comunicación, ¿sí? Mientras que la expresión vocal, el modo como hablamos, el tonito que usamos, ¿sí?, ocupó el 38% de la comunicación entre personas, y los gestos, la expresión facial, el 55% de la comunicación. Es decir, que nosotros expresamos muchas más cosas con la cara, con los gestos y con la manera como hablamos, ¿sí?, que con los conceptos que decimos, ¿sí? Es decir, los conceptos ocupan el 7%, al menos en esta investigación, y la comunicación no verbal equivale a decir la comunicación emocional, el 93%. Y curiosamente, de de estos porcentajes, el que mayor ocupa son los gestos, ¿sí? Es decir, los movimientos, las caras y todo ese asuntito, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con el amor? Bueno, pues que ya habíamos comentado, ¿sí? El amor busca el bien del otro. Y cuando yo contamino con mis estados emocionales, yo perjudico al otro. Ese es el punto más fuerte, ¿no? Ahora, si una persona de veras quiere aprender a amar, una condición indispensable es que pueda manejar sus emociones. Que si está de malas, que si siente envidia, que si tiene miedo, que si tiene fobias, ¿sí?, deberá resolverlas. De hecho, hay una santa que sanó cosas psicológicas, ya le he mencionado, que es Santa Teresita del Niño Jesús, por su camino hacia el amor, ¿sí? Y este es entonces el, el, el grandísimo reto de las emociones en relación al amor, ¿no? Y ese es el primer reto. Y el segundo reto es que las emociones son mucho más rápidas que la razón. O sea, si yo quiero ser más bondadoso, más paciente con las demás personas y soy un enojón, yo voy a tener que hacer un trabajo serio, ¿no?, para superar mi ser enojón, ¿verdad?, y tener más amor al prójimo, ser más caritativo, ¿sí? Y eso es un grandísimo reto. Voy a poner una diapositiva por aquí. A ver, voy a compartir aquí pantalla para que esto pueda ser un poquito más claro. A ver, entonces aquí vamos a pedir a Gisela si me da la autorización de proyectar. ¿Ya estuvo? Ok, gracias. Entonces, vamos a ver, creo que ya aparece por allí una diapositiva, ¿verdad? Sí, que es lo que comentaba hace un momento, ¿sí? Que el amor ve
al otro y busca el bien del otro, las emociones, sobre todo las llamadas negativas, se centran en la propia protección. Este es un primer grandísimo reto, ¿no? Es decir, no sé hasta qué punto resulte claro. Las emociones están para protegerme a mí, ¿sí? Las emociones están en razón de mi sobrevivencia. Y el amor supone que yo busco el bien del otro. Este es el grandísimo reto de las emociones. El segundo reto es que si las emociones son muy fuertes, obstaculizan la razón. No puedo pensar. Ahorita vamos a ver un poquito ese asuntito, ¿no? Y el tercer grande reto del amor es la velocidad de las emociones, ¿sí? Que son un grande reto para el dominio de sí. Tienen ustedes ahí unos diseños del cerebro, pero los tenemos aquí un poquito más grandes, ¿no? Entonces, las emociones de sobrevivencia, miedo, ira, sobre todo, ¿sí? Asco, por ejemplo, sorpresa, ¿sí? Tienen su centro en estas partes del cerebro, que son partes primitivas, ¿sí? Estas partes de acá arriba y sobre todo las de la frente, los lóbulos frontales del cerebro, son las partes más desarrolladas del ser humano y en particular los lóbulos frontales, ¿sí? Entonces, la información llega al cerebro en primer lugar a esta zona, ¿sí? Y cuando el cerebro cree que hay en peligro, la información llega a la amígdala que está aquí. Ustedes ven que la amígdala está en la base del cerebro, o sea, en una zona primitiva del cerebro, ¿no? Y llega mucho más rápido aquí. Si la persona tiene una emoción muy fuerte, la sensación ya no sube acá arriba. Está actuando esta parte del cerebro. Estamos con mucho miedo, con mucho enojo, con mucha envidia, con muchos celos, lo que ustedes quieran, ¿sí? Y esta gobierna. Por eso es que no puede usar la persona esta parte. Dicho de otro modo, cuando una persona está muy enojada, no razona. Dicho en las palabras. Cuando una persona hace ejercicio de resiliencia, de paciencia, busca ser más atento a los demás, ¿qué es lo que sucede? Que los lóbulos frontales, y tenemos aquí en la otra imagen del cerebro, empiezan a ser más capaces, es decir, tienen más actividad, más zonas en activo, ¿sí? Y establecen mucho más comunicación con la amígdala, ¿sí? La que nos secuestra en los momentos así de intensidad emocional, ¿sí? Y entonces la persona, pero tiene que hacer ejercicio de ello, va a ser mucho más resiliente. Esta imagen aquí del cerebro nos dice, muy claro, más o menos nos dice que la parte más primitiva del cerebro es la médula espinal y las partes más básicas, ¿no? Que están por aquí, más o menos. Luego sigue la parte límbica, que es un poco esta por acá, que también es lo que se llama diencéfalo, ¿sí? Y finalmente la neocorteza. Entonces, dado que las emociones llegan primero aquí y desde aquí, ¿sí? Se le ordena al cuerpo o abrir los ojotes o que el corazón lata más rápido, se ordena desde aquí, ¿sí? Y de inmediato se pone en acción, ¿sí? Por eso es que la persona tiene aquí señales emocionales, que vamos a ver también la próxima vez, que bloquean esta parte de acá. Entonces, nuestro grande reto es ese. Y aquí tenemos una imagen donde vemos por qué las emociones nos enferman o nos sanan, ¿sí? Porque, por ejemplo, si la emoción llega a la amígdala aquí, la amígdala se enciende y nos pone en alerta, ¿sí? Entonces, toda esta parte que es la médula espinal, que está conectada, ¿sí? A los ojos, al corazón, a los pulmones, al páncreas, al estómago, al hígado, ¿sí? Hacen que funcionen de una manera en estado de urgencia, vamos a decir así. Entonces, si una persona no tiene control emocional, además de que le va a ser muy difícil amar a su prójimo, entonces también se va a enfermar, vamos a decir así, ¿sí? Entonces, yo para concluir ahorita y luego ver si hay alguna reacción por ahí, trato de hacer una síntesis, ¿sí? Entonces, hemos dicho que
conoce a Dios el que ama, ¿verdad? Después fuimos diciendo que era el amor, ¿verdad? Que es la capacidad de ver con objetividad y buscar el bien del otro. Después fuimos hacia el perdón, ¿verdad? Que nos presentó el grande reto del enojo, ¿sí? Y de ahí llegamos acá. Entonces, dijimos, a ver, si yo quiero amar a mi prójimo, tendré que ver acá qué hago con todo esto que yo tengo adentro, que funciona en automático, muy rápidamente, ¿sí? Que está a favor de mi vida, ¿sí? Y cómo voy a pensar en los otros un poquito más allá de los miedos, de ciertos miedos, ¿sí? Que se expresan como miedo, fobia, o como ira, o como envidia, ¿sí? Entonces, ¿cómo manejar eso? ¿Sí? Y por lo pronto presentamos esto y adelanto un poquito lo que seguiremos viendo un poquito más adelante, ¿sí? Y tendremos que hacernos conscientes de que, ¿cómo decir? De las amenazas prácticamente que nosotros tenemos en nuestra vida, ¿sí? Porque pueden ser amenazas ficticias, como ya vimos con las fobias o con los ataques de pánico. Pero también hay amenazas de otro tipo que hacen que yo sea agresivo, que yo sea resentido y cosas por el estilo, ¿sí? Y concluyo con un experimento que se hizo y esto nos prepara para la siguiente vez. Ya en los años 60, un experimentador junto a un grupo de personas, a la mitad de esas personas les dijo qué iba a hacer, les iba a inyectar adrenalina. Si a una persona le inyectan adrenalina, se pone nerviosa porque tiene más adrenalina, ¿no? A la mitad de las personas que iba a experimentar les dijo, les voy a inyectar adrenalina y los síntomas que ustedes van a tener son este y este. Se van a poner nerviosos, tas. A la otra mitad no les dijo nada. Es decir, unas personas sabían, tenían conciencia de qué iban a sentir y otras no. Y entre las personas que estaban ahí había un aliado del experimentador, ¿sí? Que no le inyectaban adrenalina, pero que inducía a que los demás se comportaran de acuerdo a la adrenalina, ¿no? Entonces, cuando empezaba el efecto, se empezaba a levantar, gritaba, hacía avioncitos de papel, los aventaba, ¿sí? Y curiosamente, los que no sabían que les habían inyectado se contagiaron y todos estaban así. En cambio, los que sabían qué les habían inyectado y qué les iba a pasar, se quedaron. O sea, no fueron inducidos. ¿Sí? Entonces, una cosa muy importante para que nosotros seamos dueños de nuestras emociones es saber lo que hemos comentado ahora. Lo vamos a detallar un poquito. ¿Qué nos pasa adentro? O sea, ¿qué se nos modifica en el cuerpo? ¿Sí? Y esa es una primera cosita. Entra la cuestión, vamos a decir así, mental, ¿sí? La conciencia, vamos a decir así, de lo que nos sucede. Y eso es un primer pasito. Bueno, yo veo que el tiempo ya nos ha pasado por aquí y bueno, fue una primera partecita, señalo, yo pienso que ocuparemos 2 o 3 más para ir adelante. La siguiente semana nosotros ya veríamos la forma de guiar esto, porque son cosas que en principio son automáticas, ¿no? Y vamos a ver más adelante cómo modificamos esto. Pero por ahora me detengo aquí, no sé si hay alguna reacción por allí. En Facebook no tenemos ningún comentario. No sé si alguien aquí en la sala tenga algún comentario o alguna pregunta y quiera externarla al padre. Ivette, Si alguien la manda a levantar. Ok, me quiero referir en la parte que usted comentó sobre los celos a lo que describe Shakespeare en Otelo. Creo que Shakespeare es muy agudo para describir las reacciones de Otelo, para describir los celos. Habla incluso, usa frases como el monstruo de los ojos verdes. Y a fin de cuentas, vemos que Otelo no pudo controlar sus celos y derivaron muy fácilmente hacia el odio. Y se dejó manipular por Iago, ¿no? A fin de cuentas. Entonces los celos, pues son, creo que hay una vinculación muy fuerte ahí con el odio y también con la manipulación.
Entonces, ¿cómo cree usted que podemos identificar o podemos controlar esas vinculaciones para que no interfieran cuando alguien está proponiendo modelos que son procelos? Por ejemplo, pues los celos también no nomás se dan en la parte así sexual como tanto lo puso Otelo, como tanto lo puso Shakespeare ahí, sino que también se dan en lo profesional, en la política y en muchos otros aspectos de la vida social. Entonces, ¿cómo podremos también hasta cierto punto evangelizar o convencer a la gente, verdad, que esos vínculos que tienen los celos con el odio pueden destruirlo como finalmente lograron destruir a Otelo? ¿Cómo podemos hacerlo? Claro. Había comentado cuando me refería, cuando decía, las emociones tienen una buena intención. ¿Dónde es que se hacen patológicas o enfermas? Cuando se exageran o fallan por defecto. Equivale a decir cuando la persona no tiene una visión objetiva de la realidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el que tiene fobias ve más peligros de los que realmente hay, ¿sí? Y ese es para todas las emociones. Y ahorita voy a aplicarlo a los celos y más otra cosita por allí. Entonces, subrayo, los celos es un miedo al abandono, ¿sí? De otra persona que pueden ser sanos o enfermos. Ahora, la pregunta y yo también, mi respuesta. Yo diría lo siguiente, cuando una persona se va a ir, se va a ir. Es decir, yo necesito, o el primer paso es que yo sea muy verdadero con la realidad, ¿sí? Es decir, si yo veras busco y pongo atención, yo sé que a ninguna persona se le puede retener a fuerza. Entonces, yo tendré que hacer aquí un trabajo personal de realismo, ¿sí? O sea, le llamaría yo objetividad, fidelidad a la verdad, ¿sí? Esto, aunque me duela mucho, ¿sí? Yo voy a ser consciente de que yo no puedo retener a nadie. Si sigo todavía buscando la verdad, sé que si yo quiero retener a alguien a fuerza, se va más rápido. O sea, sale al revés, ¿sí? Entonces, cuando una persona tiene esta cuestión, entonces difícilmente va a hacer algo que sabe que es inútil. Entonces, es un reto, vamos a decir, medio indirecto, pero que está en la base de todas las emociones, ¿sí? Y lo vamos a ver con más detenimiento la próxima vez, ¿sí? Entonces, diría, la primera cosita es esa. Cuando yo tengo ya esa cosa bien clara y me muero de celos, pero ya me entrené en la realidad, en la verdad, y me muero de celos. Yo sé que esos celos, aunque sean fortísimos, son inútiles. Son del todo inútiles. Es decir, esos celos me empujan a controlar a las demás personas, pero yo ya entendí que sale peor, ¿sí? Entonces, para esta emoción y para las demás, lo vamos a ver con más claridad, ¿sí? ¿Cómo decir? La madurez, el camino hacia el amor, va a empezar por aquí, ¿sí? Entonces, eso es lo que señalaría. Y junto con esto, igualmente, diría que en cuestión de celos, si yo quiero el amor de una persona, me lo tengo que ganar. No se puede obligar. Y para ello, igual. Es decir, yo no puedo, lo voy a decir así muy, no puedo ganarme el amor de una persona siendo dominante, caprichudo, impulsivo. No, o sea, se va a ir de todas maneras, ¿sí? El amor de una persona se gana con el respeto, ¿sí? Con el deseo sincero de buscar su bien, ¿sí? Con la capacidad de buen trato, independientemente de cómo esté yo por dentro, ¿sí? Y entonces allí yo diría que la cuestión de los celos es muchísimo más amplia que simplemente o ver tácticas o cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, eso es lo que señalaría con respecto a los celos. Las relaciones humanas genuinas, las enfermas no, pero las genuinas no pueden obligar, ¿sí? Y sabemos que hay muchas relaciones de maltrato internas y de manipulación, pero pues no los podemos colocar en lo que es el amor, el nivel del amor, ¿verdad?
Entonces esto, y como digo, lo vamos a ampliar después, ¿verdad? Gracias. Muchísimas gracias. Por María, ahí había, sí. sí. Tenía alguien la mano levantada. Si no, bueno, por lo pronto voy leyendo. Maru Comparán dice, muy interesante, muchas gracias por compartirnos su sabiduría, Dios lo bendiga siempre. Asma Lumena Cheli dice, muchas gracias, padre, muy interesante, de mucha reflexión. Modesta dice, en el tiempo que tengo en el servicio de Dios, lo poco que me he dado cuenta es que todo es un proceso y ahorita nos lo muestra con partes del cuerpo y también los celos es una enfermedad espiritual. Supongo, no sé si Así es. Ariam, tenías la mano Muy bien. levantada. ¿Quieres hacer una pregunta? Sí, buenas noches. Buenas. Tengo una pregunta. A mí sí me dan ataques como de pánico o ansiedad. Y yo tenía una pregunta. ¿Eso sí se puede curar o no? Porque sí es bien feo. Sí, como dice usted, siente uno como que te va a pasar algo, que te vas a desmayar o que te va a dar un infarto. Pero Claro. siente muy feo. Pues yo a veces digo, es como luchar conmigo misma, ¿verdad? Que me quiero controlar en ese momento y digo, no me va a pasar nada, todo está bien. Pero a la vez, como dice usted, hace rato fui al gimnasio y como que salí, miré más brillo, como, como el día bien, Ok. como, ay no, algo fuerte. Sí, Pero sí. llegando a mi casa Sí, se me quitó todo. claro. Qué bueno, qué bueno. Sí, en relación a los ataques de pánico, de acuerdo, se siente muy feo. Ya comentamos ahí las sensaciones, son de veras de que la persona cree que está ya por morirse realmente, y eso pues no es cualquier cosa. Pero si ya tuvo revisión médica y ve que son ataques de pánico, es decir, estas modificaciones fisiológicas, si ya tiene esto sano, dos cositas son importantes. La primera, esas cosas tienen un promedio de duración de 15 minutos, ¿sí? Es decir, esas situaciones de pánico, si la persona ya las conoce y todo, digamos, el promedio son 15 minutos. Para que una persona supere los ataques de pánico, debe hacer mucho ejercicio de objetividad, porque va a sentir todas estas cosas. Y una vez que ya tiene la información bien clara, ¿sí? Y empieza a sentir esos síntomas conocidos ya, que son muy feos, ¿sí? Y la persona ya sabe, ya conoce su estado de salud, se checó con el médico, etcétera. Entonces sabe que durarán 15 minutos. 15, y cuando mucho en 20 minutos ya otra vez ya habrán pasado, ¿sí? Esto también es un ejercicio de objetividad o de realismo, difícil para las personas que tienen ataques de pánico, ¿sí? Pero son reales, ¿sí? Y hay personas que lo han, digamos, superado de esa manera. Concretamente, se trata de decir, la realidad es que no son enfermedades, y que son síntomas que duran 15 minutos, lo mejor que puedo hacer es esperarme 15 minutos, ¿sí? Con todo lo que estoy sintiendo. Se parece mucho al experimento que se hizo en los años 60 y que dije hace unos momentitos, ¿no? De la prueba con adrenalina, ¿sí? ¿Sí? Es decir, cuando nosotros sabemos cómo están las cosas, ¿sí? Yo, en lo personal, a veces, últimamente no me ha sucedido, a veces siempre me empieza un dolor en el pecho, ¿sí? Y pues eso uno dice, sí. Pero yo ya sé que no es el corazón, que es muscular, ¿no? Y pues sí, aunque sea ahí en el pecho y aunque uno diga qué tal que es el corazón y todo el asunto, yo sé que es muscular, ¿sí? Y que pues me espero y pasa, ¿sí? Entonces, eso es lo que le sugiero, ¿sí? Es decir, el consejo no es que no sienta, no se puede, tampoco que va a ser bonito, tampoco, va a ser feo, ¿sí? Pero los datos objetivos y los datos reales es que eso tiene una duración bastante limitada, ¿sí? Son unos 15 minutos. Puede ser que se le haga más largo porque se siente muy mal, pero la realidad es esa, ¿verdad? Gracias, padre. Susana Montero dice, ¿qué diferencia hay entre emoción y sentimientos? Sí, aun cuando nosotros usamos casi la palabra emoción para todo, ¿verdad? Porque es una cuestión así,
técnicamente la diferencia es que la emoción tiene un motivo identificado y una intensidad fuerte y dura relativamente poco tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que de repente ponen una música que hace muchos años que no oía y me gustaba mucho. O sea, entonces el motivo está muy bien ubicado. Es una música, una canción determinada, mi emoción fuerte y ya pasa la canción y ya. En cambio, el sentimiento es un estado como más largo, más constante y no se sabe exactamente o no tiene un estímulo muy preciso. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces, la emoción es un poquito más intensa y más breve, los sentimientos menos intensos y más largos. Gracias, padre. Ismael Pérez dice, buena noche. Se dice que muchas enfermedades provienen por los daños emocionales. Entonces, ¿cómo abordarlos desde la evangelización, en los encuentros, en las homilías? Sí, muy bien. ¿Se recuerdan ustedes que puse la imagen así de la columna vertebral y todos los órganos así, ¿sí? Y que también que en cada emoción los patrones fisiológicos se modifican. Bueno, pues esa es la razón por la cual las emociones afectan a la salud, ya sea a favor de la salud o en contra, ¿no? Y entonces esa es la premisa. Y la pregunta es, ¿cómo abordar, sí, las enfermedades, pues esta cuestión en la evangelización, etcétera? En la evangelización yo lo abordaría desde el punto de vista del proceso espiritual, la madurez espiritual. ¿Hacia dónde lleva la madurez espiritual? Hacia la serenidad, por ejemplo, ¿sí? Hacia la bondad, por ejemplo, ¿sí? Pensar más en nosotros, hacia la alegría. Y está científicamente comprobado que una persona generosa o una persona altruista tiene un estado de mucha más felicidad, entre comillas, no euforia, felicidad. Y eso digamos, hace bien para la salud. La serenidad, igualmente, estar sereno, ¿sí? Y no se diga la alegría. Dentro de 8 días o 15 días vamos a ver cómo va el tiempo, vamos a hablar de los beneficios de las emociones positivas. El problema va a ser que se puedan generar porque no es que yo quiera y van a venir, ni mucho menos. Y vamos a ver también qué relación tienen con la vida espiritual. Y hay mucha, porque por ejemplo, la alegría es una emoción, pero también es un fruto del espíritu, que está muy claro en capítulo 5 de la Carta a los Gálatas, ¿no? Entonces, hay situaciones espirituales como muy, no son lo mismo porque el fruto del espíritu es más que una emoción, pero como que la incluye, ¿no? Entonces, desde esa situación lo diría así. Si el camino espiritual es real, o sea, si de veras va cambiando mi mentalidad, voy viendo las cosas de otro modo, por lo tanto, van desapareciendo peligros ficticios y todo el asunto, ¿sí? Entonces, y hay un experimento de Barbara Fredrickson, ¿sí? En la cual ella, que es una docente de la Universidad de Carolina, si no me recuerdo mal, o de por ahí de Estados Unidos, en el cual ha visto como una emoción negativa, por ejemplo, el enojo, deja el sistema circulatorio, el corazón, etcétera, de una manera forzada, vamos a llamarle así, ¿sí? Y una emoción positiva la regresa, ¿sí? Al estado normal, pero no con una, ¿sí? Científicamente se ha demostrado que cuando una persona tiene una emoción negativa y el patrón fisiológico no es sano y tiene 3 positivas, ya no queda ningún rastro absolutamente del efecto de la negativa. La proporción es de 3-1. En ese sentido, entonces diría que las personas que son más serenas, más alegres, más generosas, ¿sí? Tienen patrones aún biológicos, patrones saludables muy consistentes, ¿sí? Por ahí vamos a ir también un poquito más adelante, ¿verdad?
Muchas gracias, Ujú. padre. Carlos Leos dice, por cuestiones generacionales, paterno y materno, de acuerdo a cómo fueron educados por nuestros abuelos, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo expresar nuestros sentimientos y emociones? Por el miedo. Ya lo hemos comentado, ¿sí? El miedo es la emoción fundamental y lo más probable es que de pequeños, cuando expresábamos emociones, o se reían, o se burlaban, o nos ninguneaban, ¿sí? Imagínate un hombre que lloraba, un niño, que no es hombre, pues entonces expresar el llanto, ¿sí? Entonces, me parece que es eso, porque es el hecho de que nuestras emociones infantiles no hayan sido respetadas. Y añado una cosita. Cuando en la vida adulta los seres humanos son capaces de establecer relaciones muy valiosas entre sí, de mucho respeto y todo el asunto, ya no existe el riesgo. ¿Mm? Y es ahí donde las personas tienen un campo mucho más saludable para expresar sus emociones. Ujú. Gracias, padre. Ivette, adelante. Ivette tiene una pregunta, padre, un comentario. Ok. Sí, sí, claro. Se trata de esto. Ahorita que expresó usted sobre los 15 minutos esos tan críticos en estas emociones, me estoy acordando de ciertas personas que he conocido que tienen tendencias suicidas. Parece que aquí el pensamiento del suicidio es recurrente, como que vuelve, insiste, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿cuál sería el control para ese tipo de personas, verdad? Yo sé que tienen que ir con un psiquiatra, ¿verdad? Tienen que ir con, Sí, claro, recibir una atención profesional, pero en claro. esas horas críticas, en esas horas en que hay que contenerse, Ujú, claro. el Sí, psiquiatra levanta la mano. ok, bueno, claro, entonces, de acuerdo que hay que ir con el psiquiatra, hay que atenderse y todo el asunto, pero desde este punto de vista, sí, diríamos que primero tenemos que entender el suicidio. El suicidio es el resultado de considerar que es mejor morirse que vivir, ¿sí? Es decir, la vida está considerada como algo sin remedio, como un callejón sin salida, ¿sí? Y cuando a la persona le viene eso muy fuerte, dice, ¿para qué vivir? ¿Sí? Entonces, tal como lo señalábamos en relación a los celos y a otras emociones, el camino no tan corto o no tan inmediato, ¿sí? Es, vamos a llamarle el cambio de percepción de la vida. ¿Sí? Habría que ver qué cosas en su historia personal hicieron que ante ciertos estímulos se viera la vida como que no vale la vida, ¿sí? No hay valores, ¿sí? Y es una educación de la percepción, ¿sí? Es decir, de alcanzar a percibir, ¿sí? El valor de la vida. Y junto con eso, lo que decía exactamente de los ataques de pánico, ¿sí? El hecho de decir, me viene, o sea, después del trabajo personal, consciente, se me viene el intento suicida, pero yo sé que es un intento que va a durar X y se va a pasar, ¿sí? Sí, y mientras va desarrollando más valores para vivir, entonces iría disminuyendo. ¿Sí? Es lo que diría así, rápidamente. ¿Sí? Okay. Ismael Pérez pregunta que cada cuándo se están realizando estas pláticas. Son cada semana. Si te perdiste las anteriores, están en nuestro canal de YouTube. Lo mejor está por llegar y donde están todas y en nuestra página de Facebook. Andrea Hernández dice, padre, ¿cómo poder explicar esta parte importante del autoconocimiento y control de las emociones en una catequesis? Gracias. Sí, yo pienso que es cuando en la catequesis se toque el tema de la caridad, la fraternidad, la comunidad. Y eso fue precisamente lo que señalamos, o sea, las emociones tienen un rol social, ¿sí? Es decir, se me notan. O sea, las emociones son comunicación e influencia sobre los otros, ¿sí? Es un puntito que seguramente vamos a seguir desarrollando más. Entonces, lo tocaría en ese punto preciso. Uh-huh. Gracias, padre. Marichi Herrera dice, gracias, padre, por transmitirnos tantos conocimientos. Dios lo bendiga. Bueno, si ya no tenemos más comentarios,
tuvimos un comentario en nuestra página de YouTube que, que ya lo comenté con el padre va a responder en este momento ese comentario. Y bueno, nada más para comentarles que es una plática anterior para que sepan más o menos el contexto. Adelante, padre. Sí, en efecto, el lunes, o sea, hay varios días. Yo quisiera, es un comentario negativo, no sé cómo decir, que tiene que ver con las conferencias que nosotros, que dice sobre nueva era y cosas por el estilo, perdón, aquí. Y entonces, una persona, que esto es público, creo que está ahí en la página de Facebook, ¿no? Me parece, Gisela, así es de que yo puedo poner aquí. Entonces, En el canal esta de persona YouTube. de nombre Guadalupe Martínez, sí, manda el siguiente texto y yo voy a responder con todos ustedes y todas ustedes, porque hemos seguido pues estas conferencias, ¿verdad? Dice esta persona, con todo respeto, ¿pero es usted sacerdote? Mire, señor, no sé cómo se llama, perdón. Yo no me considero fanática, pero es la primera vez que escucho a alguien decir tales cosas, ¿verdad? Con todas las admiraciones. Puede ser que el señor González, me supongo que es Pepe González del que hablé en las conferencias, puede ser que el señor González se haya equivocado en cuanto al documento que no viene del Papa, es posible, pero nunca he oído defender con tanto ahínco el yoga, etcétera, etcétera. Entonces, muchísimos sacerdotes están equivocados al decir que yoga no es compatible con la fe cristiana. ¿Cómo me gustaría que le contestara el sacerdote maestro en teología, Fray Nelson Medina? ¿Sí lo conoce? Señor, ¿tiene algo en contra del señor González? Mi pobre comentario es que hay mucha infiltración dudosa dentro de la Iglesia Católica, y pone una carita de susto por ahí. Lo estamos viendo con algunos sacerdotes que dan bendición a parejas homosexuales, etcétera, etcétera. Gracias a que esto está sucediendo en Europa, en fin. Yoga, disciplina hindú, otros dioses, nada que ver con la fe católica. Y firma Guadalupe Martínez. Entonces, yo quisiera comentar brevemente esto, sabiendo que dentro de poco, ya lo había comentado y señalado, voy a hacer una síntesis de todo esto, empezando por el magisterio de la Iglesia. Pero como lo hacemos con todos los comentarios, ¿verdad? Lo tomamos en cuenta y también respondemos a ello. Yo quisiera responder y he puesto en negrita aquellas cosas que quisiera resaltar. Como quiero ser lo más claro posible, también lo pongo pues con diapositivas, ¿verdad? Entonces inicio por esta frase primero, ¿verdad? Dice, entonces muchísimos sacerdotes están equivocados al decir que el yoga no es compatible de la fe cristiana. Es decir, me está preguntando si están muy equivocados, ¿verdad? Bueno, ¿yo qué le respondo? Son cosas que ya señalé en las conferencias, que fueron 14 conferencias, mucho material, pero bueno, trato de sintetizar aquí lo más posible y a la persona de nombre Guadalupe Martínez le digo lo siguiente. Si vamos al documento Carta a los Obispos de la Iglesia Católica sobre algunos aspectos de la meditación cristiana del 15 de octubre de 1989, emitido por la Congregación para la Doctrina de la Fe y firmada por el entonces prefecto, el cardenal Joseph Ratzinger, actualmente el Papa Emérito Benedicto XVI, en el número 2, cuando el documento indica que quiere responder a los interrogantes que muchos fieles se hacen sobre el valor que pueden tener para los cristianos las formas de meditación no cristianas, la pregunta a la que se quiere responder se refiere sobre todo a los métodos orientales, ¿sí? Y dice claramente en la nota 1, con la expresión métodos orientales se entienden métodos inspirados en el hinduismo y el budismo como el zen, la meditación trascendental o el yoga, ¿sí? A ver, yo quisiera que este número 2 de este documento, que es del Magisterio de la Iglesia, sea bien entendido. ¿Para qué es este documento? Sí, para responder a varias dudas y una de ellas muy importante es ¿qué valor tienen para los cristianos ciertas formas de meditación cristiana entre los que está el yoga, el zen, etcétera, etcétera? ¿Cuál es el valor? ¿Sí?
En el número 12, el documento dice claramente que el riesgo en el uso de los métodos orientales es mezclar o confundir. Es un riesgo mezclar o confundir la oración cristiana con esos métodos orientales que pueden ser usados de muchas formas, ¿sí? Y una de ellas es usarlos como preparación para la oración, ¿no? Es importante discernir para no caer en un sincretismo. Yo no sé hasta qué punto los textos sean claros. El documento en ningún momento dice que el yoga es incompatible con la fe cristiana. Dice que el yoga y otras cosas como meditación trascendental, etcétera, pueden ser usados como preparación para la oración. Y el problema no es ese, el problema es confundirlos. Más adelante, en el número 27, dice claramente el documento: los autores espirituales han adoptado aquellos elementos que facilitan el recogimiento en la oración, reconociendo al mismo tiempo su valor relativo. Son útiles si se conforman y se orientan a la finalidad de la oración cristiana. Es muy claro entonces eso. Ahora, entre los números 3 y 11, o sea, los que están aquí, ¿qué es lo que dice el documento? Habla sobre lo que es la oración cristiana. Dice, la oración cristiana es esto, ¿sí? La oración cristiana no son los métodos orientales. No los confundan, ¿sí? Ahora, ¿estos métodos orientales sirven o no sirven? Sí, si respetan la oración cristiana y son como una preparación que pacifica a la persona, bien. Si se usan creyendo que esta es la oración cristiana, entonces no. Lean el documento y todo ese asunto. Entonces le diría a esta persona, sí, con mucho respeto, que el magisterio de la iglesia dice esto y ese es el documento más importante. Este documento, como ya lo decía, es de la Congregación para la Doctrina de la Fe, está firmado por el cardenal Ratzinger y aprobado por el Papa Juan Pablo II. El documento, al final, dice literalmente esto: el sumo pontífice Juan Pablo II, durante una audiencia concedida al infrascrito cardenal prefecto, o sea, el cardenal Ratzinger, el Papa Juan Pablo II, ha aprobado esta carta decidida en reunión plenaria de la Congregación para la Doctrina de la Fe y ha ordenado su publicación. Roma, etcétera, y firma el cardenal Joseph Ratzinger. Este es el documento del magisterio de mayor peso, vamos a decir así al respecto. Quiero subrayar que esto lo presenté de una manera más amplia porque ahorita pues lo quiero dar una respuesta bastante breve a esta persona, ¿sí? Y bueno, entonces la primera cosita es esta, no sé de dónde saca lo que acaba de decir, ¿verdad? La segunda cosita que quisiera responder, dice ella, nunca he oído defender con tanto ahínco el yoga. A ver, si se escuchan las conferencias, y aquí están las personas, muchas que las han escuchado, todas mis intervenciones partieron de afirmaciones sin fundamento de dos conferencistas, ¿sí? O sea, mis intervenciones fueron sobre las afirmaciones que ellos hicieron, ¿sí? Son 14 conferencias videograbadas, ¿sí? Y en tres de ellas aparece el título de la palabra yoga, ¿sí? Ahora sí, con respecto a lo que dicen estas personas. Repito, entonces mis intervenciones fueron en relación a las afirmaciones de estas personas. Ahora, le digo con todo respeto a esta persona, si usted encuentra una sola afirmación mía en la que yo haya defendido con tanto ahínco el yoga, etcétera, etcétera, o que siquiera haya hecho referencia a la yoga por iniciativa propia, o sea, que hoy voy a hablar del yoga, o me haya referido al yoga señalando beneficios o recomendando su práctica o cualquier otra cosa que pueda dar indicios de que la estoy defendiendo con ahínco, le agradeceré infinitamente que me indique en qué conferencia lo hice y cómo lo dije. Porque la cosa está muy clara, fueron testigos muchas personas y yo de veras espero una respuesta a esta afirmación. La otra, si me dice, señor, ¿tiene algo contra el señor González? Le digo claramente, lo dije en alguna conferencia por ahí,
No tengo nada contra el señor González, no lo conozco personalmente, pero el señor González me merece todo mi respeto. Le aclaro, sin embargo, que el problema no son las personas, no es el señor González o el señor Duarte, ¿sí? Sino los argumentos que tratan. Teniendo esto muy claro, puedo decirle que todo lo que dije en las conferencias se refiere a argumentos, a cosas que se dijeron y que son falsas, o que no tienen fundamento, o que son ingenuas. Y esto siempre lo dije aportando datos que sustentan lo que digo, datos que cualquier persona, si lo desea, puede consultar. Se repitió una y otra vez, ¿sí? Y el respeto a las personas no afecta la verdad o falsedad. Es decir, no porque yo respete al señor González, voy a decir que cosas que son falsas son verdaderas. O sea, no hay relación con ellos, ¿sí? Son argumentos, ¿sí? Ahora, también le digo aquí, bueno, al final voy a mejor a pedirle otro favorcito por ahí. Luego, también aparece esta frase, dice, algunos sacerdotes que dan bendición a parejas homosexuales, etcétera, etcétera, yoga, disciplina hindú, otros dioses, nada que ver con la fe católica. A ver, una pregunta. ¿Qué tienen que ver los sacerdotes que bendicen a parejas homosexuales con los temas que yo he tratado? O sea, no veo por qué los traía a colación, ¿verdad? ¿O qué tienen que ver los otros dioses? ¿Sí? Y por eso le hago un breve comentario a su expresión. Es la primera vez que escucho a alguien decir tales cosas. En efecto, la mayoría de la gente desconoce los documentos del magisterio de la iglesia y yo me he basado en ellos. O sea, todo lo que dije está basado en los documentos. ¿Sí? Por eso solo entienden correctamente lo que digo aquellas personas que han escuchado todas las pláticas con atención, ¿sí? Y han ido a verificar los hechos. Y bueno, y voy a mejor a llegar a esta última, ¿verdad? Le voy a pedir encarecidamente 3 cositas, de veras, se lo pido de veras, ¿sí? Primero, ¿puede decirme en dónde concretamente el magisterio de la iglesia dice que el yoga, etcétera, etcétera, es o son incompatibles con la fe católica? Me voy a decir, ¿dónde? Porque yo estoy citando documentos una y otra vez, ¿sí? Y claro, entendiendo que practicar yoga es contrario a la fe. Pienso que en caso de que no encuentre usted algún fundamento, no encuentre ningún documento, puede preguntar a algunos de los muchísimos sacerdotes que afirman lo que usted ha dicho, pues ellos deben conocer el magisterio de la iglesia, ¿sí? Esto que le estoy pidiendo, lo pedí más de una vez durante las conferencias, cuando las personas decían, quién sabe qué cosa y media. Me recuerdo que una de las personas que estaban siguiendo las conferencias le dice, no, mira, el padre habla con referencias. Y la persona le responde, las referencias están equivocadas. ¿Qué fue lo que hice? Pues puse todas las referencias y le pregunté, dime aquí están todas las referencias que he hecho y dime cuál está equivocada, ¿verdad? Bueno, sí. Y santo remedio, desapareció la persona. Yo quisiera que no sucediera en este caso. Y yo ya le mostré ahorita el documento que más cercano está, sí que habla y que menciona específicamente el yoga, ¿sí? ¿Y qué dice concretamente el magisterio de la iglesia? ¿Sí? No dice que practicar yoga es contrario a la fe cristiana. Lo que dice es que no se confunda con oración cristiana, que no se llegue a un sincretismo y que si se respeta la identidad de la oración cristiana, no hay problema, ¿sí? Pero si encuentra un documento donde diga que es incompatible, se lo agradeceré muchísimo y pregúntele usted a quienes son maestros de teología o quien gusta. Le pido encarecidamente que me diga ese dato y dentro de 8 días yo le comunicaré a la gente que si me lo da o no me lo da, ¿sí? Entonces, eso, primera cosita. Segunda cosita, ¿puede señalarme al menos una intervención mía en la que he defendido con mucho ahínco el yoga? Sí. Por ejemplo, que me haya ocupado intensamente de sus posibles beneficios o que haya dicho, practiquen yoga, que he recomendado, sí, sin haber hecho referencia a los argumentos aludidos. Yo le pido, si encuentra una sola en 14 conferencias. Usted me diga, en tal conferencia, en tal minuto, usted estuvo defendiendo intensamente el yoga.
¿sí? Y aquí lo analizamos. Traigo la grabación, etcétera, y analizamos a ver si es eso. Basta, le pido que me diga al menos una. Y finalmente, ¿puede indicarme algún comentario mío que haya ido en contra de la persona del señor González y no en contra de las afirmaciones dignas de ser corregidas? ¿Sí? Se lo pido de veras intensamente, ¿verdad? Sí. Y lo hago con todo respeto, pero sobre todo también con toda verdad. Y esto me lleva a otro caso, ¿sí? Es distinto, pero de veras, de veras, una creatividad increíble, ¿no? Otra persona que ha escuchado las conferencias me habló de una persona que estaba en un grupo y que empezó a decir estas cosas parecidas pues a los que acabamos de escuchar, y pues esta persona pues le dice, oiga, que no tiene fundamentos, y le manda una de las conferencias que di, esa conferencia que se llama La Iglesia no condena el yoga ni la homeopatía. ¿Por qué puse este título? Pues porque no la condena, ¿verdad? Si alguien me muestra el texto, yo lo acepto. O sea, si dicen tal texto, lo revisamos. Traigo el texto, lo vemos y lo revisamos tranquilamente. Bueno, el líder, o sea, de ese grupo, responde, pero qué insistencia. La iglesia sí está de acuerdo en denunciar las terapias alternativas. Bueno, debemos ir a las fuentes principales como católicos, el magisterio, la tradición, la Biblia. Aquí, antes de continuar, en esta conferencia, los fundamentos de lo que dije son del magisterio de la iglesia, ¿sí? Cité concretamente Dei Verbum, Gaudium et Spes, Nostra Aetate, ¿sí? Y luego aparte analizando los textos de Jesucristo, portador del agua de la vida. Cuando una persona dice hay que ir a las fuentes, magisterio, digo, bueno, a ver, no sé si no sabe qué es el magisterio y entonces cuando lo cito no sabe que esto está en el magisterio o no escuchó y habló así nomás, no tengo la menor idea. Lo que me parece más interesante es lo que sigue. Dice, este hombre, el padre Octavio Valderas, a pesar de sus estudios, se denuncia como teólogo de la liberación. Entonces, yo digo, ¿en qué momento entró la teología de la liberación? O sea, de veras, es una creatividad increíble. Dice, la misma iglesia ha denunciado esta corriente, teología de la liberación, por lo tanto, cualquier persona ad hoc, así está, así lo escribió ad hoc, a esta doctrina va contra la doctrina católica. Bueno, además de que esto es falso, o sea, no hay una condena, hay dos documentos de la Congregación para la Doctrina de la Fe, uno de 1984 que se llama Instrucción sobre algunos aspectos de la teología de la liberación, y el otro de 1987 que se llama Libertad Cristiana y Liberación, y después hace referencia y asume aportes de la teología de la liberación, dos encíclicas de Juan Pablo II de carácter social, una que se llama Centésimos Annus y la otra se llama Solicitudo Rei Socialis. Bueno, aparte de esto, entonces vamos a suponer, pero no es cierto, ¿sí? Dice, un solo hombre no puede ir contra una doctrina o incluso una carta encíclica. También esto no sé de dónde sale, no sé a cuál carta encíclica se refiere. Si considera que Jesucristo, portador del agua de la vida, es carta encíclica, eso es un error garrafal. Tremendamente garrafal, ya lo vimos detalladamente en las conferencias. ¿Sí? Lo dice el mismo documento, es una reflexión provisional, elaborada por un grupo de especialistas a las que Consejo para el diálogo interreligioso y la cultura se los encomendaba. Una encíclica es del Papa y debe ser literalmente firmada por él, etcétera, etcétera. ¿Sí? Luego continúa, por favor, leer este documento donde habla de las terapias alternativas, que es Jesucristo portador del agua de la vida. Y este documento es un documento oficial de la página del Vaticano. En lo personal, me resultó increíble la creatividad aquí. O sea, a un cierto punto, primero a la admiración de esta revoltura de datos, pero luego, digamos, se me hacía increíble la creatividad, porque por lo siguiente, quienes siguieron estas conferencias vieron cómo fuimos detalladamente, ¿sí? Cosa por cosa, ¿sí?
con el fundamento y todo el asunto, como para decir, aquí no hay salida, o sea, está todo súper claro, ¿sí? Pues sí hubo salida. Hubo salida de una manera súper creativa, o sea, de veras, cuando me di cuenta y después era tanta hilaridad de parte mía, ¿verdad? Sí, primero, y lo digo muy rápidamente, ¿sí? Dice, hay que ir a las fuentes como magisterio, pues están las fuentes ahí, no sé por qué las niega. Y luego, después dice que a pesar de los estudios, se denuncia que soy teólogo de la liberación. Aquí yo nunca me imaginé tanta creatividad, de veras, ¿sí? Y luego que la iglesia ha denunciado esta corriente, también falso, ¿sí? Pero bueno, aquí lo que quisiera señalar es que los datos presentados en estas conferencias eran contundentes o son contundentes. Sin embargo, hubo esta cuestión increíble, ¿sí? Bueno, y yo siempre expresé que la intención es pastoral para quitar engaños, ¿sí? Y aclaré que no iba a decir opiniones, iba a dar datos para que estuvieran al alcance de la inteligencia, ¿sí? De las personas que se interesen por tomar en cuenta los datos y por entenderlos, ¿sí? Bueno, entonces yo respondo, yo no sé si hay algún comentario al respecto, ¿sí? Pero de veras es impresionante y yo espero, regresando pues a esta intervención de lunes, a Guadalupe Martínez, se lo insisto, yo le pido esos 3 datos y le agradeceré muchísimo que me los haga llegar, ¿verdad? No sé si hay algún comentario al respecto o si Gracias. habré de más. No, Sor María Guadalupe Guillén dice muchas gracias, Padre Octavio, por disponerse a regalarnos este tiempo tan rico. Fuera de eso, ya no tenemos ningún comentario. Solamente para decirles, Padre, nada más por si a alguien le llama la atención estas pláticas, como dijo el Padre, él explicó muy a detalle. Están en nuestra página, en nuestro canal de YouTube, las pueden buscar, está bajo Facebook Live, porque el Padre no las ha dado precisamente en Facebook. Entonces, si a alguien le interesa ver las pláticas completas, ahí las pueden encontrar. Sí, pues. Dice, qué tristeza, Padre, ver estos comentarios. Creo que son gentes con algún dolor en su alma. Dice Adma Lumenacher. Sí, qué pena, sí. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Padre. Gracias a ustedes y también por su paciencia, ¿verdad? Con todo el tiempo que hemos nosotros aquí ocupado, ¿verdad? Bueno, pues que Dios les bendiga. Dios mediante, la próxima semana continuamos y bueno, será todavía sobre emociones, ¿verdad? Bueno, que sigan felices y contentos. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Muchas gracias, Padre, muchas gracias y ánimo. Nosotros estamos Gracias. felices, contentos de estar participando con usted, agradecidos por darnos este tiempo y tanto de sus conocimientos. Y como le vuelvo a reiterar, qué tristeza con estas personas, algún dolor, alguna cosa les ajeca el alma, ¿verdad? Sí, probablemente. Así es. Muchas gracias. Así es, gracias, muy Padre. A usted.